Y muchas veces el dejar de perseverar es justo lo que se necesita hacer. Mi queridísima gente de YouTube, bienvenidos a un video más en su canal. Hoy vamos a hablar acerca de cuándo nosotros deberíamos de dejar de perseverar. Lo escuchaste bien, cuándo nosotros deberíamos dejar de perseverar. Así que bueno, bienvenido a un episodio más de Tesoros en las Escrituras. Antes de comenzar el video, recuerda que mi canción Cuando te vuelvo a ver se estrenó este viernes y ya la puedes escuchar en Spotify o en YouTube. Te voy a dejar los links y la he compartido con mucho cariño, esperando que te encante. También recuerda que la próxima semana, el domingo 8, va a haber un concierto de masfe.org en donde estará participando Helga y lo harán el domingo 8 a las 5 de la tarde, hora México. Así que estás totalmente invitado. Como tercera cosa, yo quería preguntarles, y esto por favor díganme en los comentarios, no sé qué sienten ustedes que sería más útil para ustedes. Sí, yo divido los videos tal vez en 2 o 3 videos que duren menos, tal vez como 15, 10 minutos, ya saben, 2 o 3 videos, o es mejor para ustedes o lo sienten mejor que sean videos así largos como los que he llegado a hacer de 30 minutos, 45 minutos. ¿Qué sería mejor para ustedes? 2 o 3 videos cortos durante la semana o un video largo como el que hago ahorita. Por favor, déjenme en los comentarios porque estoy pensando en qué sería mejor para ustedes y cómo hacer mejor contenido. En fin, ahora sí, vamos al video de hoy. Y en el video de hoy, analizando el libro de Mormón, en el libro de Mormón, es súper interesante ver cómo Mormón se cría en o crece en este ambiente, pues no tan bueno, vamos, no tan santo ni puro. Pero de las cosas que a mí más me llaman la atención son los versículos 14 al 16, porque nos dejan vislumbrar una lección súper importante de la que vamos a tirar para sacar todo lo que vamos a aprender hoy. En el capítulo 1 del libro de Mormón, en el versículo 14, Mormón empieza contándonos, y no hubo dones del Espíritu. Y no hubo dones del Señor, y el Espíritu Santo no descendió sobre ninguno por causa de su iniquidad e incredulidad. Entonces aquí ya estamos poniendo un poquito el panorama de dónde estaba creciendo Mormón. Y pues no había dones del Espíritu, el Espíritu del Señor no estaba ahí. Y en el 15 nos da más detalle. Y habiendo llegado yo a la edad de 15 años y siendo de carácter algo serio, por tanto me visitó el Señor y probé y conocí la bondad de Jesús. Entonces en este ambiente súper como negativo, Mormón a sus 15 años era un hombre que había tenido la experiencia de sentir al Señor en su vida. A sus 15 años. Y en el 16, que es lo que a mí me llama muchísimo la atención, porque ¿qué pasa cuando tienes 15 años y te has acercado al Señor y Él te ha visitado, te ha testificado, te ha enseñado, te ha nutrido, te ha elevado, te ha ayudado a recibir perdón de tus pecados, a crecer espiritualmente? ¿Qué pasa cuando pasas por ese proceso a los 15 años, pero alrededor de ti pues no están bien las cosas? Vamos, todo está en iniquidad. Pues tratas de ayudar a alguien, a los seres que quieres, creces en amor de Dios para con sus hijos y entonces tratas de ayudarles. Y eso es lo que hace Mormón. En el versículo 16 dice, e intenté predicar a este pueblo, pero me fue cerrada la boca y se me prohibió que les predicara. Eso para mí era súper interesante cuando justamente tenía como 15, 16 años que yo leí el libro de Mormón por primera vez. Y yo decía, ¿pero por qué? O sea, me imaginaba a Mormón a sus 15 años, como yo tenía 16, y decía, ¿pero por qué se le cerró la boca? ¿Por qué se le prohibió predicar? ¿Cómo? O sea, ¿tú te imaginas un momento en el que Dios te diga a ti, pues tienes prohibido predicar? Bueno, pero es que son mis vecinos, tienes prohibido predicar. ¿Te imaginas ese momento? O sea, pensemos, nosotros predicamos o compartimos el evangelio con las personas porque las queremos, porque buscamos que puedan tener la posibilidad de conocer el evangelio, acercarse al Salvador, encontrar gozo. Pero imagínate este momento, o sea, Mormón, no sé, tenía 15 años, imagínate, si lo ponemos en la historia actual, o sea, sus compañeros de la escuela, sus amigos de trabajo, o sea, no puedes predicarle a nadie. Y a mí me impactaba eso cuando yo lo leía. Yo decía, pero ¿cómo puede ser que se le haya prohibido predicar? ¿En qué contexto se prohíbe predicar? ¿Cómo puede ser posible que... O sea, me explico, o sea, no me cabía el concepto en la mente. Bueno, continuamos con nuestra historia. Y entonces
Mormón te explica, de hecho, un poquito de por qué él no podía predicar, por qué se le había prohibido. Y él dice, pues he aquí, se habían rebelado intencionalmente contra su Dios. Entonces ahí tenemos una pista de por qué se le prohibió predicar. Aquí es un poquito diferente a tal vez el ejemplo que estaba dando, porque no es como de, pues no le puedes predicar, no, es como él ya se rebeló voluntariamente, él ya conocía a Dios, él ya sabía cómo las cosas y se decidió cómo alejarse, ¿no? Rebelarse intencionalmente en contra de Dios. Pero bueno, y después dice, y los amados discípulos fueron retirados de la tierra a causa de la iniquidad del pueblo. Entonces, tenemos aquí la circunstancia, personas han rechazado a Dios, Mormón trata de predicar, se le prohíbe hacerlo porque ellos se rebelaron en su voluntad en contra de Dios. No fue algo como de, es que no conoce el evangelio o todavía no entiende. Al parecer aquí era gente que voluntariamente dijo, pues lo entiendo, pero pues me rebelo, ¿no? Y después Mormón nos explica que los discípulos fueron quitados de ahí, ¿no? Entonces, voy a retomar la idea que yo estaba planteando de mi juventud. Yo me decía, ¿por qué se le prohibiría predicar a Mormón y por qué quitaría a los 3 discípulos de ahí? Claro que estamos entendiendo un poquito de la apostasía, del hecho de que pues la gente ha rechazado el evangelio, el sacerdocio, los profetas y entonces Dios los retira. Pero entonces yo aquí quiero plantear la pregunta. ¿Dios deja de esforzarse por salvar a sus hijos? Voy a volver a poner el marco y volver a hacer la pregunta. Estamos hablando del contexto de la apostasía en el que, bueno, ellos se rebelaron intencionalmente y entonces Dios quita profetas, apóstoles, sacerdocio, evangelio, lo quita, así como en la gran apostasía. ¿El Señor deja de luchar por sus hijos, por su bienestar? ¿Deja de perseverar en la obra que él estaba haciendo? Porque bueno, claramente le prohibió a Mormón predicar y sacó a los 3 discípulos cuyo propósito era predicar hasta la venida del Hijo de Dios. ¿Me explico? Las personas que podrían haber ayudado a otros a acercarse a Cristo les fue prohibido predicar o fueron sacados de ahí. Por eso la pregunta, ¿Dios deja de luchar o esforzarse por el bendecir a sus hijos con la luz del Evangelio? Vamos a explorar un poquito la pregunta. De entrada sería un poquito ilógico pensarlo, ¿no? No puede ser posible, no podemos concebir un Dios amoroso que no quiere esforzarse por hacer el bien con a sus hijos. Pero vamos a empezar a explorarlo de otra manera para que podamos entender cómo esto cuadra en todo el contexto que hemos estado viendo. Para eso vamos a retomar un discurso que se dio en 1992. Yo ni nacía ni estaba en planes, creo que, no sé si mis papás ya se conocían. Será una historia buena de preguntar un día. Bueno, el punto es este. En BYU, en 1992, la esposa del entonces presidente de la universidad, cuyo nombre era Janet G. Lee, dio un discurso fascinante que se llama Saber cuándo perseverar y cuándo cambiar de dirección. Este discurso yo lo leí cuando regresé a la misión y esta mujer en 3 páginas cambió mi perspectiva de la vida, cambió mi vida en 3 páginas. Y de hecho, aquí quiero agradecer a Noelia Lobo, saludos hasta Uruguay, porque ella me ayudó a hacer la traducción de este discurso, que de hecho quiero saber si a ustedes les gustaría verlo doblado, porque no hemos hecho doblajes recientemente, pero si les gustaría verlo doblado, por favor déjenme en los comentarios también y yo veo la manera de hacerlo en estos siguientes días. En fin, este discurso, ¿por qué me fascina? La hermana Janet, ¿sí es Janet? Janet, perdón, sí. Entonces, lo que ella empieza contando es que ella fue a dejar a su hija al preescolar, al kinder, no sé cómo lo llaman en sus países, el primer día de clases. Entonces ella la lleva, era la primera vez que su hija iba a ir a la escuela, vamos, y entonces entra en la puerta de la escuela, la recibe una maestra y se la lleva a esta niña al fondo del pasillo, ¿no? Ya la mamá se queda en la puerta solo viendo a su hija, como viendo cómo se iba, ¿no? Hacia dentro de la escuela. Y entonces antes de entrar como al jardín donde estaban los otros niños, había una mesa. Y la maestra pone a la niña enfrente de la mesa y no me acuerdo si trae su nombre. Supongamos que se llama Karina, la niña. Y entonces le dice a Karina, Karina, ¿cómo te llamas? No, pues que me llamo Karina. Muy bien. Y entonces le dice, ¿puedes tomar tu color favorito y escribir tu nombre en esa hoja de papel? Había una hoja blanca, ¿no? Y la mamá desde lejos estaba viendo a su hija, ¿no? Y en su mente decía la mamá, esta maestra no sabe, esta niña sabe escribir, sabe todo el abecedario, sabe escribir los nombres de toda su familia, sabe de todo porque yo le he enseñado. Eso estaba pensando la mamá, ¿no? Desde la puerta de la entrada viendo a su hija a lo lejos.
Y entonces la hija se queda parada. La niña, Karina, no hace nada. Y entonces la mamá dice se queda como extrañada, ¿no? Como, ¿por qué no está haciendo nada? La maestra, muy pacientemente, se inclina hacia la niña y le dice, Karina, ¿podrías tomar tu color favorito y escribir tu nombre en esa hoja de papel? Y Karina solo estaba viendo la hoja de papel, el bote de colores, y se cruzaba de piernas y solo se quedaba así. Y la mamá como que empezó a entrar en una frustración y estaba a punto de decirle, Karina, escribe tu nombre, cuando la maestra dijo, está bien, Karina, no te preocupes, durante el curso te vamos a enseñar a escribir. Y la metió con los otros niños. Y la mamá se quedó pero con una frustración de decir, pero es que mi hijo sí sabe cómo la maestra se va pensando que no sabe escribir cuando yo a mi hijo le he enseñado a escribir, ¿no? Y entonces la mamá se va con eso pues durante el día, ¿no? Y lo interesante y la gran reflexión viene cuando en la tarde la mamá Janet pasa por su hija. Y lo que nos dice es que de camino a casa, dice ella, traté de preguntar lo más discretamente posible por qué no había escrito su nombre. No pude, me respondió mi hija. La maestra dijo que eligiera mi color favorito y no había un crayón rosado en esa caja. He reflexionado, dice Janet, en este incidente a menudo mientras veo a mis hijos crecer y observo la vida en general. ¿Cuántas veces estamos nosotros, como hijos del Padre Celestial, inmovilizados porque la elección que teníamos en mente para nosotros mismos no está disponible para nosotros, al menos no en el momento en el que la queremos? La idea que ella está planteando aquí es cuántas veces, como la pequeña Karina, que se quedó ahí plasmada, o sea, se quedó parada, la maestra le dijo, escribe tu nombre, agarra tu color favorito, escribe tu nombre, y Janet no escribió su nombre porque el color rosa no estaba en la caja. Y entonces me encanta esta historia porque es de una manera muy inocente que nos hace darnos cuenta a nosotros cómo muchas veces, por no tener la opción que queremos, no escribimos nuestro nombre. No hacemos lo que necesitamos hacer solo porque nuestra opción favorita no está en la caja de opciones. Ese es el punto al que llega la hermana Janet. Llega al punto de que nosotros debemos aprender la flexibilidad a la hora de la ejecución que hemos hablado antes en la ministración de ministrar como Jesucristo. Pero aquí llega un punto muy importante ella, porque ella habla de dos mundos. Ella habla de la perseverancia y habla del cambio de dirección. Y ella habla de que hay que entender que en muchas ocasiones es necesario perseverar y seguir un curso firme determinadamente, pero otras veces, muchas otras veces, y puedo compartir mi experiencia aquí, es importante también saber a qué hora cambiar de dirección. Es importante saber a qué hora tiene uno que dejar de perseverar. Porque cuando estamos insistiendo en que es que el color rosa para escribir mi nombre y es que el color favorito para escribir mi nombre, pues al final no acabamos escribiendo nuestro nombre. Y ahí es cuando algo que no es tan significativo como el color con el que escribamos nuestro nombre nos impide hacer la tarea importante, que es escribir nuestro nombre. En la vida es importante aprender a darnos cuenta cuándo debemos de seguir perseverando y cuándo debemos de cambiar de dirección. Pensemos un poquito en personas que han cambiado de dirección o han cambiado de manera de hacer las cosas durante el proceso de una obra importante que debían de hacer. En el caso de Karina, ya vimos que la obra que le pidió a su maestra hacer era escribir su nombre. El medio era el plumón, el color rosa, que Janet no tenía a la mano. Bueno, la obra más grande, voy a repetirlo, la obra más grande era escribir su nombre, la más pequeña era a través de su plumón favorito, ¿no? Bueno, si lo trasladamos a un término en las escrituras, pensemos por ejemplo en Nefi. Nefi necesitaba ir por las planchas. Bueno, ¿cuál fue su primera manera de hacerlo? Bueno, vamos a pedirle a Labán las planchas. Uy, no nos la dio, casi nos la mata. Bueno, vamos a ponernos un poquito más creativos. Vamos a cambiar la mejor opción. ¿Te diste cuenta? ¿Cuán mejor hubiera sido que Nefi hubiera dicho, oye, danos las planchas, que Labán se las diera y ya, se van felices al desierto con su papá? Bueno, pues el color favorito, la opción favorita de Nefi no estaba disponible porque Labán les dijo no y trató de matarlos. ¿Me explico? Nefi tuvo que aprender a que no podía perseverar simplemente pidiendo por favor. Dijo, ok, vamos a negociar. Entonces vamos a ir por las cosas que mi padre nos dejó, las riquezas, y se las damos a cambio de las planchas. ¿Viste eso? Nefi
tenía claro que tenía un objetivo grande, pero sabía que no podía perseverar en el curso que él prefería siempre. Él tenía que adaptarse para llegar al objetivo mayor. Otro ejemplo de adaptación o de cambio de dirección y no perseverar siempre en la misma ruta tiene que ver con Alma. Si recuerdas a Alma cuando va a Amonía, Alma, pues bueno, primero lo sacan, se burlan de él, lo que sea, y se va, ¿no? Triste, y lo encuentra el ángel y le dice vuelve a Amonía. La escritura dice que Alma volvió por otra entrada. Alma cambió el camino. Alma cambió la dirección. Los cambios de dirección en nuestra vida pueden traernos bendiciones, así como las planchas a Nefi, así como el encontrar a Amulek en el caso de Alma. En mi caso puedo compartir que este canal, por ejemplo, empezó siendo un canal que hacía contenido para mejorar la enseñanza, daba tips de enseñanza para maestros o para misioneros. Y aunque a mí me hubiera fascinado y encantado seguir el canal simplemente enfocándome en temas de mira, así es enseñar, así podemos enseñar mejor, así puedes tú estudiar mejor las escrituras, al final tuve que hacer lo mismo. O sea, yo pude haber perseverado en esa línea, pero no hubiera pasado lo que ahora tengo. Porque un día desperté y dije, es que tenemos que hacer algo diferente. Porque la gente ahorita no está viendo el canal por lo que estoy compartiendo. Y aunque no suene del todo bonito, dejé de perseverar en eso y decidí cambiar de dirección. Y en lugar de hacer contenido sobre cómo enseñar una buena clase del Evangelio, empecé a compartir de las escrituras en este canal. Y el crecimiento que ha tenido y que hemos tenido juntos como comunidad ha sido fascinante. Este canal no sería lo que es ahora si yo no hubiera decidido dejar de perseverar en lo que había escogido y cambiar de dirección. Al aprender que el perseverar y el cambiar de dirección son cosas buenas y que el dejar de perseverar en algo para ir por otro curso no es algo malo, es algo bueno. Esa flexibilidad permitió a Nefi tener las planchas, esa flexibilidad permitió a Alma encontrar a Mulek y esa flexibilidad me ha permitido a mí llegar a más personas y sí, bendecir más vidas porque hemos podido llegar a más personas con las que podemos compartir las escrituras. Así que yo puedo testificarles aquí que el aprender en algunos casos, en bastantes casos, pero vamos a ir encontrando una medida, pero el aprender a dejar de perseverar para cambiar de dirección es una manera de obtener mayores bendiciones de las que hubiéramos obtenido si solo nos hubiéramos quedado como aferrados y necios ante una cosa. De ahí que es importante entender la diferencia entre alguien perseverante y alguien terco. Ok, no quiero dejarlo solamente en experiencias mías. Quiero poner un ejemplo de en una ocasión en la que el Señor, nuestro Dios, en lugar de perseverar en el curso de acción que había empezado, cambió de dirección. Y aquí lo vamos a ver. Si nosotros nos vamos a Doctrina y Convenios 19, es súper interesante leer el encabezado de la sección. Y lo vamos a leer juntos. Doctrina y Convenios 119 dice en el encabezado: revelación dada por medio de José Smith, el profeta, en Far West, Missouri, el 8 de julio de 1838. En respuesta a su súplica: oh Señor, indica a tus siervos cuánto requieres de las propiedades de tu pueblo como diezmo. Voy a adelantar tantito. Ya. El Señor había dado previamente la ley de consagración y la mayordomía de bienes, la cual los miembros, principalmente los élderes que dirigían, aceptaron por medio de un convenio que había de ser sempiterno. Por motivo de que muchos de ellos no cumplieron con ese convenio, el Señor la retiró por un tiempo y en su lugar dio la ley del diezmo a toda la iglesia. Súper interesante ahí. Entonces, el Señor, ¿qué había pasado? Dice el encabezado, había dado una ley, la ley de consagración, y las personas la habían tomado por convenio, en especial los élderes que dirigían la iglesia, dice aquí. Pero en vista de que muchos de ellos, o varios de ellos, por ejemplo, dice, por motivo de que muchos de ellos no cumplieron con ese convenio, el Señor la retiró por un tiempo y en su lugar dio la ley del diezmo. ¿Qué vimos ahí? El Señor siguió perseverando diciendo, no, pues es que tienen que aprender a vivir la consagración como ya se las di. El Señor no perseveró en ese curso. El Señor cambió de dirección.
y dijo, bueno, si no están listos para vivir la ley de consagración, entonces cambiemos esa ley, o bueno, no esa ley, voy a cambiar esas palabras, perdón, cambiemos de dirección y enfoquémonos más en esto. Vamos a hacer la ley del diezmo. Ese fue un cambio de dirección. El Señor pudo haber perseverado. Estábamos hablando de una ley que les dio. Escucha lo fuerte que es eso. El Señor les había dado una ley que ellos tomaron por convenio, pero en vista de que ellos no pudieron vivirla, el Señor retira esta ley y pone esta otra. Eso es... Espero estar llegando a lo impactante que es esto. Estamos hablando de una ley que Dios dio y el Señor cambió de dirección, no estuvo perseverando. No quiere, y aquí es algo importantísimo que vamos a aprender, no quiere decir que Él haya olvidado sus objetivos y que Él ya no vaya a implementar esta ley en el futuro. La sección de Doctrina y Convenios decía, la quitó por un tiempo. El Señor no ha perdido su objetivo de mente, no ha olvidado que tiene que escribir su nombre en el papel. Lo que ha entendido es que su color favorito no está en la caja. Tenemos que tomar el color que esté disponible. Tenemos que escribir nuestro nombre con el color que esté. No esperemos a que nuestro color favorito esté. El Señor, claro que hubiera preferido que todos pudiéramos haber vivido la ley de consagración, la ley que Él nos dio. Pero en vista de que no lo pudieron hacer, el Señor estuvo dispuesto a cambiar de rumbo, cambiar de dirección. Claro, apuntando al objetivo del desarrollo de sus hijos. Y allí es donde empezamos a entender cómo esta pregunta inicial que nos hicimos en el libro de Mormón cuadra. El Señor pudo haber insistido con Mormón, sigue predicando. Pudo haber insistido con los 3 nefitas, sigan haciendo milagros, sigan enseñando, sigan predicando. Pero el Señor, en lugar de perseverar en ese curso, también cambió de dirección. Y muchas veces el dejar de perseverar es justo lo que se necesita hacer. Vamos a aprender un poco del por qué. Bueno, antes de pasar a esta siguiente anécdota que quiero contarles, solo para hacer un énfasis un poquito más en Doctrina y Convenios, en el Manual de Doctrina y Convenios e Historia de la Iglesia, Guía de Estudio para el Alumno del año 2000, en la página 141 a la 142, dice, el presidente Joseph Fielding Smith explicó cómo se inició la ley del diezmo en esta dispensación. Cita. El Señor había dado a la Iglesia la ley de consagración y el mandamiento a los miembros de hacer un convenio inquebrantable y eterno de consagrar sus bienes y recibir mayordomías, dado que esa es la ley del reino celestial. Vamos a parar ahí porque es súper importante esto. El Señor había dado a la Iglesia la ley de consagración. Estamos hablando de una ley, como ya lo habíamos dicho, pero aquí abunda un poquito más porque dice el mandamiento a los miembros de hacer convenio inquebrantable y eterno. Estamos hablando de que aquí había convenios de por medio, ¿vale? De consagrar sus bienes y recibir mayordomías, dado que esa ¿cuál era? Es la ley del reino celestial. Entonces, Dios no solo les dio convenio y mandamiento, era una ley celestial. Solo quiero tratar de imprimir o dejar marcado un poquito en nuestra mente y en nuestros corazones que esto era algo muy importante. La ley de consagración era una ley, era un convenio, era una ley celestial, era un mandamiento, era importantísima. ¿Y qué pasó? Bueno, muchos de los que entraron en ese convenio solemne lo quebrantaron y al hacerlo acarrearon tanto sobre sí mismos como sobre sus hermanos severo castigo y gran persecución. Estamos hablando de que al haber quebrantado esos convenios, esas personas trajeron mal sobre ellos mismos y sobre otras personas aparte. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Por tanto, esta ley celestial tuvo que ser revocada por algún tiempo o hasta que llegara la hora de la redención de Sión. Interesantísimo. Debido a las acciones de estas personas que estaban quebrando sus convenios, que estaban causando mal a otras personas, el Señor revoca la ley celestial. Escucha estas palabras. Él, Dios, revocó una ley celestial. Está brutal lo que dice el manual. Solo quiero ¿por qué estoy haciendo esto? Porque es súper importante en nuestra vida. A veces yo veo personas que están súper preocupadas por cosas en las que sienten que tienen que perseverar, como si dejan de perseverar, sienten que van a estar haciendo algo malo y no es así. Por ejemplo, un buen de ejemplos, pero vamos a poner uno en la misión, porque los tengo muy frescos.
Cuando yo estaba en la misión, sentía que si dejaba de insistir con un investigador, con alguien que estaba conociendo la iglesia, yo fallaba. Cuando yo dejaba de perseverar en que esa persona conociera el evangelio, yo fallaba. Eso sentía yo. Y tuve varias experiencias positivas a la hora de perseverar para ayudar a alguien a acercarse a Cristo cuando la persona parecía no estar tan interesada a veces. Una de esas experiencias es una de las experiencias más geniales de mi misión. Estaba yo con un compañero nuevo. Y esta hermana, o sea, yo ya había estado 6, 12 semanas, como 14 semanas yo ya había estado ahí y le habíamos enseñado, habíamos tratado como que al final como dicen en México, no se cocía el arroz, como que no quedaba el asunto, ¿no? Y recuerdo que esa vez ella tenía un local, vamos a ponerle a Roberta, ¿vale? A la hermana. La hermana Roberta tenía un local y con mi compañero y yo fuimos a visitarla y 2 locales antes de su casa nos sentamos en la banqueta. Y platicamos un poco. Yo le dije, mira, yo siento que tenemos que ponerle una fecha bautismal a Roberta. Siento que ya es tiempo de hacerlo, pero ¿qué siente usted? Platicamos un poquito. Después de nuestra plática, oramos. No, creo que oramos antes de tener esa plática y después de tenerla, porque al inicio fue como para recibir inspiración y guía durante la charla. Y después de hablar entre nosotros, ya con un plan, con lo que sentíamos que Dios quería de nosotros, entonces ahora sí oramos y dijimos, gracias, Padre, pues lo vamos a hacer. Entramos a la casa de Roberta, al local de Roberta, y estuvimos platicando. Fue una lección bastante, es que no quiero usar la palabra tensa, pero fue una lección no tan sencilla, voy a decirlo así, porque Roberta se sentía insegura, porque decía, es que el bautizarse es un convenio y yo soy una persona imperfecta, todavía no entiendo todas las cosas de la iglesia, tal vez, todavía no soy tan buena como ustedes, que se saben los libros, yo todavía no los conozco todos, o sea, me explico, ella se sentía como que eso le hacía, el no ser tan perfecta en conocimiento y en obras, le hacía indigna de ser bautizada, eso sentía Roberta. Y entonces, fue una lección genial porque ayudamos a Roberta y perseveramos en eso que habíamos sentido. A pesar de que ya habíamos pasado 14 semanas, yo sentía que debíamos seguir adelante con esto, que debíamos perseverar y que ese era el día en que ella se comprometería a ser bautizada. Y al final fue genial, en el espíritu abundó y al final Roberta con lágrimas en los ojos nos dijo, hecho, hagámoslo, quiero hacerlo, quiero seguir al Salvador, quiero bautizarme. Su bautismo fue el mejor bautismo en el que yo he estado. Nunca he sentido el espíritu tan fuerte en ningún bautismo como en el de Roberta. El espíritu fue no tengo palabras para definir cómo fue. Y en esa experiencia yo aprendí que al perseverar podrías ver esas bendiciones. Ahora, contrasta un poquito esa experiencia con la siguiente que te voy a contar. Ya rumbo a mi última área en la misión, vamos a ponerle a esta otra chica, ella era Roberta, vamos a ponerle Patricia, ¿vale? Entonces, Patricia era una joven de 25 años que tenía un bebé de 1 año y vivía con su pareja y eran amigos de un hermano de la iglesia, ¿no? Entonces nos lo presentó, empezamos a visitarlos. Sin embargo, nosotros notamos que, ya se me olvidó el nombre, Patricia. Sin embargo, nosotros nos dimos cuenta que Patricia no estaba del todo interesada. Vamos, nos llevábamos bien, pero notamos que ella no estaba interesada tanto en el evangelio, sino más como en hacer amigos con los misioneros. Decidimos que no sería nuestro enfoque visitarla, que no perseveraríamos en ayudarle a aceptar el evangelio en ese sentido de irla a visitar y darle lecciones sobre el evangelio. Lo que hicimos fue que cuando pasáramos cerca de su casa, pasábamos, a veces tocábamos, platicábamos un poquito, nos contaba uno que otro chiste, nos reíamos y después nos íbamos. Eso fue lo que decidimos hacer. No perseveramos en ir a visitarle y compartirle el evangelio con las escrituras, este mensaje espiritual, invitarle a la iglesia. Dejamos de hacer todo eso, solamente pasamos, platicamos un poco con ella, nos reímos de vez en cuando y nos íbamos. En ese tiempo no tenía ni idea si era algo bueno, porque yo sentía que estaba dejando de perseverar. Yo sentía que tal vez estaba fallando, porque si trabajaba tal vez más duro, yo lograría lo mismo que logré con Roberta, que pudiera ser una experiencia fascinante y hermosa y maravillosa. El asunto se quedó así. Yo regresé de mi misión, seguí mi vida, y cuando
yo regresé a mi misión por un evento al que me invitaron. Más bien, no, yo me invité solito. Yo llamé y dije, oye, ¿puedo ir? Me dijeron, sí, bueno, fui. Cuando yo estaba con este miembro que conocía a Patricia, eh, caminando, íbamos un domingo regresando a la capilla y me platicó, oye, ¿te acuerdas de Patricia? Le dije, claro, claro, ¿cómo olvidarla? Me dijo, ¿qué crees? Se bautiza el próximo domingo. Y dije, ¿cómo crees? Me dijo, sí, ha sido genial, pero ya está, o sea, ya literal, ya todos los lunes hacemos noche de hogar con ella y este domingo se bautiza. Y creo que eso fue parte crucial de aprender para mí que muchas veces es importante perseverar, como con Roberta, y alcanzar un bautismo increíble, pero muchas otras veces es importante cambiar de dirección y entender que este no es el momento, que estos no son los mejores colores con los que queremos escribir nuestro nombre en el papel, pero debemos de tomarlo mejor y hacerlo. ¿Me explico? Debemos de tomar una opción y hacerla. Y por la parte de Patricia, ¿no? yo sentía que lo mejor que podríamos hacer era mantener una buena relación con ella como misioneros. No estaba, al menos yo no lo sentía así, que ella no estaba lista para arrepentirse. No sentía ese deseo de cambiar en ella. Aunque tratamos de hablar del arrepentimiento, yo sentía que ella todavía no tenía el deseo de cambiar. Tenía el deseo de llevarse bien con nosotros. Y entonces aprendí esto. A veces se persevera, a veces se sigue adelante, a veces, a pesar de que la persona ha estado investigando la iglesia 14 semanas y no muestra como mucho interés, seguimos adelante. Y otras veces, con 1 o 2 lecciones, decimos, no, vamos a cambiar la dirección. Lo fascinante y genial de estas historias es que al final se logró el objetivo. Al final, tal vez no con nuestros colores favoritos, pero el nombre se escribió, pensando en la analogía del principio. Espero estar dejando lo más claro posible esta idea. Perseverar en un curso determinado es perfectamente bueno y maravilloso, pero igual de maravilloso es saber cuándo dejar de perseverar y cambiar de dirección. Muchas veces el Señor requiere no que perseveremos, no que insistamos con esa persona, por ejemplo, en la obra misional, sino que cambiemos de dirección. Y esto puede ser de muchas maneras. ¿Qué dirección, en qué proporción y en qué medida y cuándo y dónde? Al final no se puede responder del todo. Porque claro, viene esta pregunta. Oye, a ver, Braulio, ya entendí un poquito el hecho de que tanto los profetas como las personas que siguen a Jesucristo, como incluso Dios mismo al dar sus leyes a los hijos de los hombres, a veces persevera y a veces cambia de dirección. Pero ¿cómo yo sé en mi vida cuándo perseverar y cuándo cambiar de dirección? ¿Cuándo yo sé? Porque esto es importante saber. Muchas veces los obstáculos que tengas en la vida pueden ser para que Dios quiere que tú muestres más fe, Dios quiere que te esfuerces, Dios quiere que perseveres, pero muchas otras veces también será porque Dios quiere que cambies de dirección. Y eso, entender que son esas dos posibilidades, te abre la mente a el plan de Dios realmente. Porque si Dios quiere que cambies de dirección, estarás dispuesto a hacerlo. Si Dios quiere que perseveres, estarás dispuesto a hacerlo. Pero me explico, es el entender, el dejar de perseverar por cambiar de dirección no es ser débil al dejar de perseverar. Es entender que muchas veces Dios quiere que des un cambio. Un ejemplo que viene a mi mente. Vamos a ponerle ahora este nombre. Vamos a ponerle Laura. Vamos a ponerle Laura. Laura es una amiga mía que cuando yo la conocí, ella está comprometida, ¿no? Entonces yo la conozco, me presenta, mira, este es mi prometido, nos casamos en un año. Yo dije, órale, qué padre. Y aquí entre nos, yo sentí como que curiosa la relación, como no sentí que cuajara como pareja, ¿saben? Yo dije como que no sé, no siento que juntos quedan, pero bueno, se quedó para mí. Y cuando yo llegué a hablar otra vez con ella, porque no hablábamos mucho, me enteré de que ella había roto su compromiso. Esto fue fascinante. Estamos hablando de una chica que terminó su compromiso a un mes de casarse, ¿vale? Planearon casi durante un año, pues no, tal vez menos, un año la boda, y un mes antes ella cancela todo. Cuando yo me enteré de esto, yo dije, yo quiero hablarle, y entonces platiqué con ella, y me pareció fascinante el escuchar su experiencia, porque ella me dijo, mira, Braulio, bueno, aquí tengo que ser franco con ustedes, porque yo le llamé y le dije, oye, sé que ya no te vas a casar y yo solo quiero felicitarte porque seguramente fue una decisión muy difícil, pero yo sé o te conozco a ti y sé que tomaste la decisión correcta porque confío plenamente en la base en la cual te
te paras para tomar decisiones, ¿no? Y bueno, el chiste es que ella me dijo, me llama mucho la atención, Braulio, que me felicites, porque la mayoría de personas piensa o me juzga en el sentido de que, uy, es que, ¿por qué terminó su compromiso? O sea, es que yo creo que no aguantó las cosas, que el adversario y todo eso. Y ella decía, o me contó, que fue para mí lo interesante, que ella durante bastante tiempo en el que estuvo con este chico, ella no se sentía tan cómoda muchas veces. Y esto creo que es parte de lo que yo noté cuando yo los vi por primera vez. Yo dije, como ella es genial, ella es como muy dedicada, y él como que lo noto así como que, bueno, pues está, ¿no? Pero ella es como súper dedicada, él no, entonces yo sentía como eso. Y entonces ella me contó, yo sentía que él era un poquito, vamos, que yo me estaba esforzando y él no, pero, y a veces sentía como mejor no me caso con él, pero muchas veces dije, no, es el adversario que está tentándome para que yo deje de esforzarme, para que yo deje de perseverar en esto que ya me comprometí a hacer, porque él no quiere que haya familias eternas. Pero después de bastantes meses de meditar, de seguir orando, de seguir buscando revelación, ella sintió que el no seguir con este matrimonio o con esa propuesta de matrimonio era lo mejor que debía de hacer. El dejar de perseverar en estar con esa persona era lo mejor que podría hacer. Muchas veces, sí, cuando Dios ponga o permita que haya dificultades en tu vida, es para que tú trabajes fuerte para alcanzar aquello que quieres, pero muchas veces es para alejarte de algo malo. Muchas veces Dios no quiere que perseveres. Muchas veces Dios prefiere que cambies de dirección. ¿Me explico? Y cuando nosotros estamos dispuestos tanto a perseverar como a cambiar de dirección, tenemos que estar dispuestos a las dos. Esto es verdadera intención. Recuerden, cuando Moroni dice tienes que pedir con verdadera intención, significa eso, significa, Padre, si tú quieres que persevere, voy a perseverar, pero si quieres que cambie de dirección, estoy dispuesto. ¿Qué pasa cuando tienes un sueño por el cual has querido o luchado bastante tiempo y tal vez Dios no quiere eso para ti? ¿Estás dispuesta a cambiar o dispuesto a cambiar de dirección? Ya sé que tal vez es algo que tú quieres, ya sé que es algo justo, pero ¿estás tú dispuesto a perseverar, como también estás dispuesto a cambiar de dirección si el Padre lo requiere de ti? Cuando yo me planteé la flexibilidad y decir, a ver, Braulio, está muy bien que te guste tu canal sobre enseñanza, pero ¿qué es lo que necesita Dios? ¿Qué es lo que necesita la gente también? ¿Qué es lo que tú puedes hacer para bendecir a más personas? ¿Estás dispuesto? No, yo sé que estoy dispuesto a perseverar porque quiero que mi canal esté súper padre con cosas de enseñanza y he trabajado bastante tiempo en ello, ¿no? Yo desde 2018 empecé a hacer eso. O sea, ya llevaba casi 2 años, ¿no? Y no funcionaba, ¿no? Y yo quería perseverar. Y entonces, en el momento en que yo dije, Braulio, ¿estás dispuesto a ser flexible y a cambiar de dirección? En ese momento, este canal se convirtió en lo que es. En el momento en el que decidí dejar de perseverar en este curso, este canal creció como ahora lo es. Esa capacidad de perseverar y de cambiar de dirección cuando Dios lo quiera nos hace verdaderas herramientas en sus manos. El aprender a dejar de perseverar en algo nos hace herramientas en sus manos, literalmente hablando. Y aquí viene la parte que siento que es más difícil de entender de esto. Cuando perseveramos, yo siento que hay 2 motivos principales. Uno, porque es algo que Dios nos ha pedido, lo cual está perfecto, hay que perseverar en aquello que Dios nos ha pedido. Y 2, cuando es algo que queremos mucho nosotros, ¿vale? Aquí es importante entender que en el caso de los movimientos y de los cambios de direcciones, por ejemplo, cuando Nefi hizo cambios de plan en cuanto a cómo conseguir las planchas, eso es importantísimo. El objetivo de Nefi estaba clarísimo. El mandamiento o lo que Dios me ha pedido es conseguir las planchas. El cómo es el cómo lo vamos a ir variando. Dios me ha pedido una familia eterna, ok, el cómo lo podemos ir variando. Dios me ha pedido, ok, podemos ir variando. ¿Me explico? Siempre que tengas la meta final en mente, como ese perseverar o cambiar de dirección puede ser muy bueno, como lo comentábamos en el ejemplo de Jesucristo y su flexibilidad, ¿no?
La misión, ¿cuál era? Era servir a los hijos de Dios, entonces se quedó un rato más con ellos. Bien, para terminar esto, yo quiero hablar del por qué a veces es difícil el aprender a cambiar de dirección. Porque cuando perseveramos por uno de estos dos motivos que menciono, porque es algo que Dios nos pidió, porque es algo que nosotros queremos que de verdad suceda. No es fácil decirle adiós a las cosas que amas. No es fácil desapegarnos de algo con lo que hemos imaginado, soñado, querido y anhelado durante muchos años de nuestra vida. Cuando mi abuelito paterno enfermó, bueno, no enfermó, él tenía un problema en la columna. Cuando él estuvo, una de las primeras veces que él estuvo en el hospital grave, yo recuerdo que me recogieron de la primaria y me contaron esto de mi abuelito. Yo lloré bastante. Y cuando falleció, mi mamá me contó que ella estando en el hospital deseaba que él se quedara. Mi mamá quería que él estuviera aquí, pues era su papá. Conforme más avanzó el tiempo en el hospital, se complicaron las cosas. Llegó un punto en el que mi abuelo empezó a sufrir mucho. Y a sufrir incluso en términos violentos en los que no es bonito ver a alguien sufriendo y teniendo que un ataque de esto o un ataque de esto otro. No es nada cómodo ver a alguien que amas teniendo este tipo de circunstancias tan delicadas y tan a veces violentas para el cuerpo de la persona, ¿no? Y algo que queda muy grabado para mí es que cuando mi abuelo estaba sufriendo, mi mamá me contó que ella llegó un punto en el que ella dijo, después de ella oraba siempre porque su papá se quedara con ella, porque su papá estuviera bien, porque su papá se sanara, como todos nosotros podemos orar por alguien que amamos y queremos que esté bien. Y tenemos fe y perseveramos porque queremos que esa persona se sane y continuamos con este curso. Pero en algún momento mi mamá, al ver el sufrimiento de su padre, ella en una oración dijo, llévatelo, que ella no sufra. Y mi abuelo falleció. En el momento en el que nosotros estamos dispuestos a dejar de perseverar para cambiar de dirección, es el momento en el que muchas veces estaremos en el plan en el que Dios tiene para nosotros. El aprender a dejar de perseverar para cambiar de dirección es aprender a decir, Señor, hágase tu voluntad. ¿Qué quieres que pase? No solo que quiero que pase yo y por eso quiero perseverar por aquí, sino que quieres que tú que pase y entonces si es necesario, yo dejo de perseverar en este curso y cambio mi dirección. Y si es necesario decirle adiós a alguien que amo, le digo hasta luego. Y si es necesario dejar de crear los videos que tal vez más me apasionan, lo cambio. Y si es necesario dejar esto y si es necesario hacer esto otro, se hace. Esta habilidad de dejar de perseverar para cambiar de dirección nos hace herramientas en las manos de Dios en el plan que Él tiene, no en nuestro plan, sino en el de Él. Y lo más fascinante de eso, porque cuesta trabajo dejar las cosas que queremos, cuesta trabajo dejar a un padre, cuesta trabajo dejar a un hijo, a un hermano, partir, cuesta trabajo decir, Señor, si es tu voluntad, llévatelo. Lo genial de cambiar de dirección es que estos cambios también llegan a ser inspirados. El Señor los guía en nuestra vida. ¿Y saben qué es lo genial de lo que Dios guía? Que sale bien.
y que en ese plan perfecto todo encaja al final. Y que aunque hoy tengas que decirle adiós a alguien que amas, algún día lo volverás a ver. El estar dispuesto a cambiar de dirección es estar dispuesto a cambiar mi voluntad por la del Señor, es estar dispuesto a cambiar mi agenda por la de Él, es estar dispuesto a seguir su plan, no mi plan, no mis objetivos, sino sus objetivos. Qué maravilloso un plan en el que al ceder tu voluntad, al ceder tus deseos, los ganes. Cuando alguien está dispuesto a seguir el plan de Dios, aunque a veces tenga que dejar ir a algunas personas, esas personas volverán. Las volvemos a ver y esta vez para siempre. Es fascinante ver un plan que está creado con tal perfección que al ceder ganas, que al cambiar de dirección obtienes por lo que estabas luchando. Es el plan de Dios. Y en esta época tan especial para mi país, en el que se celebra un momento en el que honramos a las personas que se han ido, me encanta decir que este plan tiene contemplado a todos ellos. Y tiene contemplado no solo a ellos, sino nuestros corazones que los aman a ellos. En el plan de Dios no hay despedidas para siempre. Hay hasta luego. En el plan de Dios hay reencuentros eternos. Y qué maravilloso contar con un plan que ha sido creado por un Dios perfecto, hecho para nosotros. A pesar de que a veces tengamos que decir adiós a aquellos que más amamos, algún día no solo los volveremos a ver, sino que los tendremos para siempre. Junto a mí soñé tenerte siempre y escuchar tu voz, disfrutar de verte llegar a casa, pero el día gris llegó y tu lugar hoy se siente tan vacío. Ya te comencé a extrañar. Te encontraré cuando yo cruce el velo. Te volveré a ver. Te abrazaré y te diré cuánto te extraño cuando te vuelva a ver. Lo que escuchaste fue la canción que hice. Es una canción pues que por lo menos a mí fue todo un proceso de desapego, de aprender a aceptar la voluntad de Dios al perder a personas que queremos, pero que finalmente sabemos que el plan de Dios es perfecto. Te recuerdo, por favor, en los comentarios, dime qué sería mejor para ti, si publicara 2 o 3 videos cortos como de 15 minutos o mejor un formato largo. Muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más. Esto fue Tesoros en las Escrituras. Mi nombre es Braulio Sánchez y nos estamos viendo tú y yo la próxima semana. Hasta luego.